Puerto Rico, 18 de febrero de 2026. Hoy vamos a analizar una nueva ley que redefine un concepto fundamental dentro del Código Penal, el de ser humano. Así es. Y nos vamos a centrar en 3 puntos que me parecen clave. Primero, la enmienda específica que se le hace al delito de asesinato. Ujú. Segundo, el rompecabezas legislativo que le da origen, porque busca ser coherente con otras 2 leyes muy recientes. Claro, no es una ley aislada. Exacto. Y tercero, las implicaciones prácticas de definir al concebido como un ser humano para efectos penales, y ojo, desde cualquier etapa de la gestación. Y es que, como dices, esto no salió de la nada. Si uno mira lo que pasó el año anterior, en 2025, te das cuenta de que es como la última pieza de un puzzle. Ajá, ¿Cómo se protege la vida en gestación cuando es víctima de un crimen? De acuerdo. Pues entremos en materia entonces. El corazón de todo esto es una modificación muy pequeña, casi te diría que quirúrgica, al artículo 92 del Código Penal. Muy precisa. A primera vista parece un simple añadido, pero sus efectos son enormes. ¿En qué consiste exactamente? Pues mira, aquí la precisión del lenguaje es lo más llamativo. La ley no reescribe la definición de ser humano para todos los delitos, lo que sería un cambio, monumental. Claro. En su lugar, añade un párrafo. Y este párrafo dice textualmente, cito, para propósito de los incisos G y H del artículo 93, ser humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Espera. O sea, no es para todo el artículo 92, sino para 2 incisos del artículo siguiente. Exacto. Y esos 2 incisos se refieren a circunstancias que agravan el asesinato. Crímenes con especial crueldad, víctimas vulnerables, ese tipo de cosas. Increíblemente específico. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta especificidad? ¿Qué problema concreto estaban tratando de resolver? Esa es la pregunta clave. La especificidad busca cerrar un vacío legal muy concreto, sin, digamos, abrir una caja de Pandora de interpretaciones en otras áreas. Ya veo. Antes de esta ley, si un agresor atacaba a una mujer embarazada y causaba la muerte del feto, la Fiscalía se enfrentaba a un debate jurídico muy complejo. ¿Un debate sobre si era un segundo asesinato o no? Justo, se puede acusar de un segundo asesinato. Depende de si el feto era viable, de las semanas de gestación. Era una zona gris. Entiendo. Una zona donde la justicia podía depender de la interpretación de un juez o de peritos médicos. Exacto. Esta enmienda elimina ese debate, al menos para los casos más serios de asesinato. Al decir en cualquier etapa de gestación, el mensaje es clarísimo. Que no importa el tiempo. No importa si son 8 semanas u 8 meses. En el contexto de un ataque criminal, la protección penal se activa desde la concepción. Es una forma de darle al concebido una entidad como víctima directa. Ok, esa precisión ahora tiene mucho más sentido. Pero la propia ley, en su exposición de motivos, nos dice que la idea no es nueva, sino que es la consecuencia de otras leyes. Ajá. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque se presenta como la pieza que faltaba en este rompecabezas que mencionabas. La primera pieza es una ley del año pasado, la ley Keisler-Madeleine. Correcto, y es imposible entender esta nueva ley sin hablar de esa. La Ley 166 de 2025, o Ley Keisler-Madeleine, surgió por un caso que conmocionó a todo Puerto Rico. El asesinato de Keisler-Madeleine Rodríguez, que estaba embarazada. Lo recuerdo, fue terrible. Fue un caso que generó una indignación social enorme y una demanda para que la ley penal fuera mucho más severa en estas situaciones. ¿Y qué estableció esa ley exactamente? Esa ley fue el primer paso. Modificó el Código Penal para tipificar como asesinato en primer grado el acto de matar a una mujer embarazada, sabiendo que lo estaba, si como consecuencia también muere el concebido. O sea, convirtió la muerte del concebido en un factor que automáticamente agravaba el asesinato de la madre al nivel más alto. Eso es. Ya existía un castigo muy severo. Y aquí es donde me pierdo un poco. Si esa ley ya hacía que matar al concebido fuera un agravante de primer orden, ¿para qué tomarse la molestia de crear esta nueva enmienda un año después? Suena un poco redundante. No es redundancia, es una evolución. Piénsalo así. La ley Keisler-Madeleine estableció el qué. Matar al concebido en esas circunstancias es un asesinato agravado. Ok. Pero dejó en el aire la pregunta del quién.
¿Quién es jurídicamente esa víctima? ¿Es una cosa? ¿Una parte del cuerpo de la madre? Esta nueva ley responde a esa pregunta, define al quién. Ah, Dice que, para efectos de ese crimen, ese concebido es un ser humano. Le otorga una condición de víctima por derecho propio. es una diferencia sutil, pero fundamental. Una cosa es que el acto sea más grave, y otra muy distinta es reconocer a una segunda víctima humana. Justamente, pasa de ser una circunstancia que agrava el crimen contra la madre a ser un asesinato contra un ser humano en sí mismo. Es un fortalecimiento conceptual. Entiendo la conexión con la ley Kish-La-Madeleine, las dos son de derecho penal, pero lo que me parece más sorprendente es que el documento cite como justificación una ley del Código Civil. A primera vista no tienen nada que ver. El Código Civil regula herencias, contratos, y el Código Penal, delitos y penas. ¿Cómo se justifica ese salto? Esa es la conexión que revela toda la estrategia. Es el argumento central de la ley. En 2025, no solo se aprobó la ley Kish-La-Madeleine, sino también la ley 183. Y esa modificó el Código Civil. Exacto, enmendó el artículo 67. Y esa enmienda, que pasó más desapercibida, fue un paso gigantesco. Estableció que para el derecho civil, el concebido debe ser reconocido como ser humano y persona natural. Ok, ahora sí lo veo todo. El movimiento estratégico fue cambiar el Código Civil primero. Ahí está la clave. Al declarar al concebido persona para asuntos como, no sé, recibir una herencia, crearon la justificación perfecta para luego ir al Código Penal y decir, bueno, si ya es persona para recibir bienes, ¿cómo no va a serlo para ser víctima de un crimen? Es exactamente esa la lógica. El argumento es de coherencia jurídica. Plantearon que era insostenible que el ordenamiento legal considerara al concebido un ser humano con derechos civiles, pero que el Código Penal que protege la vida no le diera un estatus similar. Una esquizofrenia legal, por decirlo de alguna manera. Básicamente, la exposición de motivos lo dice claro. Se actúa para armonizar el sistema. Entiendo el argumento de la coherencia, suena lógico. Pero, ¿es siempre bueno que los códigos se alineen así? El derecho civil y el penal tienen propósitos muy distintos. Es una observación muy pertinente, y es un debate constante en el derecho. Pero en este caso, el legislador argumenta que cuando se trata de la protección de la vida, esa coherencia es indispensable. Entonces, para resumir el panorama, no estamos ante un delito nuevo. Lo que hace esta ley es ampliar el universo de víctimas en ciertos asesinatos basándose en la coherencia con cambios previos. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿En un tribunal? Pues la aplicación es donde surgen las complejidades. La ley define a la víctima, pero la conducta punible se sigue rigiendo por el texto principal del artículo de asesinato. Que exige que la muerte se cause a propósito, con conocimiento o temerariamente. Correcto. Y la carga de la prueba sigue estando sobre los hombros de la fiscalía. O sea, el fiscal tendría que probar el estado mental del agresor, no solo respecto a la madre, sino también respecto al feto. Eso suena increíblemente difícil. Lo es. Y aquí es donde la casuística será fundamental. Pongamos un escenario. Un agresor ataca a una mujer que tiene 3 meses de embarazo, un estado que a lo mejor no es visible, y el agresor no lo sabe. Sería casi imposible probar que actuó a propósito o con conocimiento de que mataría al concebido. Exacto. La acusación por el segundo asesinato probablemente no prosperaría. No puedes tener la intención de matar a alguien cuya existencia desconoces. Claro. Ahora cambiemos el escenario. El agresor es la pareja de una mujer con 8 meses de embarazo. Él sabe perfectamente que está embarazada. La agrede brutalmente en el abdomen. Ahí la cosa cambia. Totalmente. Ahí la fiscalía tiene un argumento mucho más sólido para probar conocimiento, sabía que su acción podía matar al feto, o incluso temeridad, que es un desprecio absoluto por el riesgo. La ley da la herramienta, pero cada caso dependerá de los hechos. O sea, la ley provee el marco, pero no es un cheque en blanco para una condena automática. Para nada. El trabajo de la fiscalía se vuelve aún más exigente. Y hay otro punto crucial. La ley parece muy enfocada en la violencia de un tercero. Sí, y esto es muy importante notarlo, basándonos estrictamente en el texto y su contexto. Todo apunta a la agresión externa. A un ataque.
Se habla de dar muerte, una terminología penal que se asocia a la acción de un tercero contra una víctima. La ley se enmarca en la protección de la mujer embarazada frente a la violencia. No da indicios de querer regular las decisiones de la mujer gestante. Y un último detalle, que a veces se pasa por alto pero es clave, su entrada en vigor. El documento está fechado el 18 de febrero de 2026 y dice que la ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. Así es. No hay periodo de gracia, ni 30 ni 60 días. Desde el momento en que se firmó, esta definición ampliada de ser humano se convirtió en ley vigente en Puerto Rico. Es de efecto inmediato. En resumen, entonces, estamos ante una ley en Puerto Rico que, para los casos más graves de asesinato, considera al concebido en cualquier etapa de gestación como un ser humano. Correcto. Y este cambio no es una ocurrencia repentina, sino el resultado de un esfuerzo legislativo muy calculado para que el Código Penal sea coherente con otras leyes previas. Es un movimiento deliberado para construir un marco legal más sólido. Y repito, que blinde la protección de la vida en gestación frente a un acto criminal violento por parte de un tercero. El enfoque es la agresión externa. El enfoque es la agresión externa. El lenguaje y el contexto legal son muy claros en ese sentido. Y esto nos deja con una reflexión final. Si el derecho civil y el penal ya comenzaron a converger de esta manera, alineando la definición de cuándo comienza a existir un ser humano, uno se pregunta qué sigue. Ahora que esta puerta está abierta, ¿qué otras áreas del derecho, no sé, demandas por daños, tutela, responsabilidad médica, podrían empezar a transformarse a raíz de este precedente?